Este es un nuevo episodio del podcast Pizarra en Blanco, donde hago este recorrido por diferentes personas que están involucradas con el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho y que, bueno, me toca explorar en esta ocasión de una manera muy interesante con protagonistas del curso de narración escénica, de narración de cuentos, que me parece una parte artística y cultural que siempre me ha llamado la atención y que de alguna forma se relaciona con el podcasting, porque si algo tiene la creación de contenido es el famoso storytelling. Así que ese es un término que se ha venido ocupando bastante, se ocupa en el cine, se ocupa en la televisión y creo que esta parte de narración escénica tiene que ver con ello. Seguimos entonces aquí con estas entrevistas muy interesantes, estos protagonistas de narración escénica, y ahora estoy con Félix. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué te llevó a querer contar cuentos o lo tuyo es más de escribirlos? Porque puede ser también, una cosa es escribirlo, otra es narrarlo. ¿Con qué te inclinas más? Ambos me gustan bastante, creo. Así como mi hermana Grecia. Ok. Me han gustado mucho las artes escénicas desde pequeño. Pero en lo personal me gusta más escribir. Uh-huh. O sea, siempre me gusta escribir. Soy de las personas que disfruta realmente escribir un ensayo cuando se lo mandan en la escuela. Ok. No muy común. Sí me tomaba muy en serio cuando nos mandaban a escribir un cuento o algo así. Según yo estaba escribiendo mi novela más vendida, okay, cada vez que me mandaban a escribir un cuento. Entonces... Podemos decir entonces que son algo extensos. Depende, okay. Hay variados, porque todo depende de cómo me siento en el momento. Y también depende de... Por ejemplo, me pasa que escribo sin pensar. No sé qué tan buena técnica sea eso, porque a veces tal vez no sea tan factible. Pero si tengo una idea, me gusta explorarlo lo más que pueda. Entonces, creo que depende del cuento en sí. No, y eso que decía, estado anímico, ¿no? Porque al final crear historias es algo que siempre viene como muy de adentro, ¿no? Y es ese momento, ese punch emocional que decís, bueno, tengo que sacarlo, tengo que expresarlo. En este caso decís vos que más de manera escrita. Pero ¿crees vos que en este curso te ayuda quizá a acomodar mejor esas ideas? Sí, definitivamente. O sea, exploramos diversas técnicas que realmente no había tomado en cuenta antes, porque no es algo que se nos inculca tal vez desde pequeños. Entonces me permitió no solo organizar mejor mis ideas, sino tal vez incluso clasificarlas. Okay. O sea, estar más consciente de lo que escribo y cómo lo hago. Uh-huh. Como no atropellarte quizás, ¿no? Porque a veces uno tiene tantas ideas, pero hay que condensarlas. O sea, el arte también de contar algo bien es precisamente organizarlo. Sí, es divertido porque o sea, siento que la mayoría de las personas escribimos de forma amateur, así tratando de enseñarse a uno mismo cómo escribir. Uh-huh. Mientras hoy en día están las herramientas a través de redes sociales y el internet en general, fue bueno tener un espacio donde no solo nos enseñaron las técnicas a través de alguien con experiencia, sino que se nos dio un espacio para expresarnos, explorarnos mejor a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias, Félix. Espero que ese legado junto con tu hermana pues lo puedan continuar. Seguimos este recorrido con protagonistas del curso de narración escénica y ahora estamos con Justina. En esto de las entrevistas, a veces, como son varios, es bueno como ejercicio propio tener esta oportunidad de tratar de ir variando preguntas con cada uno de ustedes. Así que, Justina, ¿desde hace cuánto te enamoraste de escuchar un cuento? ¿Desde qué etapa de tu vida te diste cuenta que la narración era lo tuyo? ¿Alguna vez tuviste, qué sé yo? Porque me imagino que ustedes que estén que son muy expresivos y que están en esta parte, hasta imagino que hasta sus familias le decían, ¿qué te pasa? Me imagino, ¿no? A mí me pasaba, a mí me decían que hablaba mucho. Creo que por eso estoy en esto de podcast. Contame cómo fue tu experiencia de vida para llegar a este curso. Bueno, todo comenzó cuando yo era niña. Bueno, mi mamá es maestra. Okay. Entonces yo miraba a los compañeros de mi mamá dar clases. Casi no me gustaba hablar mucho a mí. Okay. Yo soy de leer. Ajá. Y casi no soy de pocas palabras. Pero a mí me encantó porque yo como leía mucho, ahí me inspiré. Yo siento que los cuentos son como una manera de expresarme. Como no hablo mucho, entonces yo pongo todas mis ideas ahí y me encanta.
Ya estaba escribiendo cuentos ya cuando estaba en secundaria. Posteriormente escribí uno porque la profesora de primer año nos dijo que escribiéramos sobre un cuento cualquiera, entonces yo escribí uno y entonces ahí me fui practicando y me fui enamorando de los cuentos. Además, como mi mamá es maestra, también maneja cuentos en la casa, entonces yo de pequeña me ponía a leer y casi todos los cuentos que he estado contando aquí son cuentos que tengo en mi casa y me los sé de memoria. Me gusta eso. Imagino que de alguna manera un enfoque es como más pedagógico, ¿no? Como más para niños, con especie de lecciones morales. Por ahí va un poco los cuentos que has hecho. Sí, más o menos con lecciones sobre la amistad, la responsabilidad. Me encantan esos cuentos. También, además de eso, me encantan las historias de terror. Ok, perfecto. Gustan a mí. A mí me gusta que traten de explorar géneros más turbios, digamos, ¿no? Yo soy tal vez un poco más así, pero es que bueno que jóvenes estén metidos en esta parte. A mí me encanta lo que es terror. Todo bueno, uno de los escritores pues que yo siempre admiro del terror es Stephen King, que claro. he leído sobre It, La hierba alta, Resplandor, todos esos son bonitos. Shining, sí, bueno, además que han hecho películas que son clásicas del terror en base a los libros de ese tipo de cuentos. ¿Te animarías o has explorado ese género como para crearlo? Ya me dijiste que estás metido más un poco por el ejemplo de tu mamá de maestra, pero de eso al terror es como un trecho extenso. ¿Te atreverías a trabajar sobre eso? ¿Te gustaría? Sí, claro. Con la profesora al final del curso nos mandó a hacer una tarea sobre un cuento bizarro. Entonces nos puso palabras bizarras. Entonces de ahí la profesora, yo me inspiré en hacer un cuento bien de miedo. Muy suspenso. ¿Y qué tipo de lenguaje es lo que vos sentís que es ideal? O sea, ¿es más aterrizarlo, digamos, si es para público nicaragüense, con palabras nicas, con el acento nica? ¿O de pronto te gusta hacer un poco más elaborada, buscar un lenguaje más amplio, más culto, por así decirlo? ¿Cuál es tu balance en ese sentido? ¿Qué tipo de lenguaje ocupas? A mí me gusta más el lenguaje amplio, porque así siento que las personas aprenden más sobre el lenguaje y me gusta también dar esa especie de suspenso de qué es lo que va a pasar, esa curiosidad o ese misterio que abarquen las historias. Me encanta eso. Bueno, muchísimas gracias, Justina. Qué bueno que compartieras aquí un poco de tu experiencia. Continuamos ahora con Andrea, también protagonista del curso de narración escénica. Y bueno, mi pregunta con vos, Andrea, es parecida a las otras que he estado haciendo con tus otros compañeros, pero bueno, ¿qué te inspiró llegar a esto de los cuentos? ¿Sos más de escribirlos, más de expresarlos? ¿Tenés más inclinación al teatro? Contame un poco sobre cómo llegaste aquí. Bueno, en primera, yo he sido una persona bastante tímida. Y prácticamente de pequeña no hablaba con nadie. En tercer grado creía que era muda porque no hablaba con nadie. Okay. Y pues digamos que el acercamiento que he tenido con los cuentos ha sido por parte de mis papás. Han sido los dos temáticas diferentes de los cuentos. Por un lado, mi papá me contaba los cuentos de camino, leyendas, todo lo que tiene que ver con la cultura nicaragüense, y mi mamá me contaba los clásicos. Y eso, alimentó, pues, mi imaginación. Me encantaba escribir historias. También como hermana mayor, entonces llega un momento en que uno... Te toca hacer ese papel, ¿no? de casi de madre, ¿no? Exactamente, uno le llega a contar los cuentos a los hermanos menores, cuentos de miedo también para asustarlos, son cosas de hermano. Y ha sido algo pues constante en mi vida. La primera vez que me acerqué a escribir una historia fue en cuarto grado, que una profesora nos había puesto un ejercicio de que nos leía una historia acerca de un niño que tenía varias aventuras y nosotros teníamos que retener lo más que pudiéramos de ese cuento, y lo que no nos acordáramos teníamos que inventarlo, qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedía, qué final le dábamos. Y esa vez yo me excedí. Todos habían entregado un cuadernito chiquito, ya había entregado la gran carpeta. Yo ya me había inventado 1001 aventuras de ese niño y me había encantado.
pero seguía con la problemática de que no hablaba con mucha gente. Okay. O sea, lo escrito ha sido como tu... Bueno, no sé si ahora ya, pues, sí te escucho hablar más, ¿verdad? Pero el medio escrito fue quizás como tu primera vía de expresión. ¿Todavía lo mantienes así? ¿Te gusta más escribirlo que contarlo o combinado? Me gusta más escribir, pero me quiero aventurar a expresar más, a narrar más, porque también a mí me encantan las artes escénicas, todo lo que tiene que ver con teatro, danza, me gusta la música también. Enamorada también de las narraciones, siempre me encantan los cuentos, narrar historias. Entonces, ahorita el narrar, expresar, es un nuevo campo para mí, un nuevo mundo, por así decirlo, porque a mí me encanta escribir. Yo me paso horas si quiero poder escribir. Fíjate que me llamó la atención cuando dijiste esto de que de pequeña, tus papás y vos como hermana, sentí que todavía los cuentos tienen esa misma vigencia e importancia de padre e hijo. ¿Crees que es normal en cualquier familia? Yo me anticipo a la respuesta diciendo que, por lo menos desde mi impresión, como que se ha venido perdiendo un poquito eso, ¿no? La contaminación digital, ahí sí lo puedo decir, no hay tanto... O sea, los niños, hay padres que prefieren darle un celular antes que contarle un cuento. O sea, anda a jugar con el teléfono, pues ponete X consola. ¿Cómo crees vos que es la forma de seguir manteniendo esto de los cuentos? Pues sobre todo en esa relación padre-hijo, y qué importancia creemos que tiene ese vínculo que se genera cuando se cuenta un cuento de esa forma, esa unión familiar. Bueno, yo puedo decir desde mi perspectiva que la parte de los cuentos me ayudó bastante a mí a ser bastante creativa, bastante imaginativa. Y considero que el que los niños escuchen cuentos de parte de sus padres refuerza bastante esa relación. Yo recordaba que de chiquita pues no me podía ir a dormir si no me contaban un cuento. Llegó un momento en que mi mamá no podía porque estaba trabajando, pero ella ponía grabaciones en las que me escuchaba el cuento y me dormía tranquila, pues. Pero uno siempre atesora esos recuerdos. Claro. Y ya pues hoy día los niños miran todo digital, no se imaginan al lobo, no se imaginan a la Caperucita, no se imaginan la casa de Dulce, de Hansel y Gretel, o no se imaginan a la cegua, no se imaginan a la mona. O sea, todo ya lo tienen. Tiene que ser muy visual y muy inmediato, ¿no? Al final la contaminación digital va sobre eso, la inmediatez, que hasta cierto punto puede ser como mimar mucho incluso a un niño, lo cual es peligroso también, ¿no? Darle todo así muy a palestra y reducirle la capacidad de imaginación, como estás diciendo vos. El cuento provoca eso. Bueno, muchísimas gracias. Creo que muy buenas lecciones las que están dejando aquí, y se nota esa parte de maestra. Ya te iba a preguntar si no se nota un poco. Y qué bueno que pasó 3er grado y que pudiste hablar. Qué bueno. Me encantaría realmente entrevistar a toditos los del curso, porque todos tienen historias muy curiosas, pero este podcast sería más largo de lo habitual. Así que vamos a terminar con Sulvania. Así es, qué Sulvania. Bien, no lo dije mal al principio, ¿verdad? Bueno, en esta misma dinámica de conocer un poco sobre sus experiencias, en este caso, ¿cómo llegas al cuento? Y también preguntarte específicamente, porque me quiero centrar en eso, ¿qué valor crees que tiene la narración escénica, la narración de cuentos para, no sé, para la familia, para la sociedad como tal? Bueno, yo llego a narración oral por cumplir un sueño. Yo soy de un pueblo allá del Sauce, del León, y de pequeña me llamaba la atención mucho. Yo me ponía frente al espejo a contar historias, a imaginarme que estaba en la radio, a imaginarme que estaba en la televisión. Pero como vengo de una familia de escasos recursos, la verdad no tuve como esa figura de mamá o papá que me incentivara hacia esa línea. Y siempre era la típica niña que en los colegios buscaban para maestra de ceremonia. En las primarias, secundarias, siempre los profesores. Era como bien expresiva, supongo, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, estoy cumpliendo ese sueño de niña porque en un pueblito de aquella época de los 90 no íbamos a tener cursos como estos, donde mi papá o mi mamá me pudieran llevar para involucrarme en el mundo de las artes escénicas, y no tenían el dinero o las condiciones para pagarme un privado o traerme a Managua, porque esos cursos eran inimaginables en el pueblito donde yo nací. Entonces estoy cumpliendo a mis 29 años ese sueño, ahora que tenemos estas oportunidades donde jóvenes, adultos, no importa la edad, podemos cumplir esos sueños y venir a aprender a un centro como este tan bonito, que cuando yo vine me quedé maravillada por todas las condiciones que existen y no pagas nada. Sí.
¿me entiendes? Y tener unos maestros de calidad que la verdad que si vos venís como, a veces veo compañeros como que vienen un poquito desanimados, pero ya la profe te llena de esa alegría, de esa motivación y vos te terminás sí o sí enamorando de este curso y aprendiendo. Entonces, sí, por eso estoy acá, cumpliendo ese sueño de niña. No, y eso que sí, no, del conectar ya cuando estás en la clase es importante, como algunos de mis alumnos que les gusta venir tarde, entonces pues ya con los cuentos estás cumpliendo un sueño. ¿Has tratado de llevar un poco de esa experiencia del sauce a tu narración, a lo que escribís? Claro que sí, precisamente en esta elección que la profesora nos puso a cada uno, yo me dediqué a rescatar, o estoy en la línea de rescatar nuestros cuentos tradicionales. Uh-huh. Mi cuento está sobre la carreta nagua, uh-huh, que son los cuentos que a mí me contaban mis papás en aquellos tiempos que se iba la luz eléctrica. Entonces era como aquella escena de nuestros papás con los chavalos, los chigüines, sí, contando historias para entretenernos. O entre los mismos chavalos del barrio nos reuníamos en las noches a contar historias de miedo. Uh-huh. Entonces rescato esto y mi cuento está relacionado a eso, a rescatar esas historias que a mí me contaban de infancia. Y porque imagino que todo cuento uno tiene que también depositar un poco de algo propio, ¿no? ¿Lográs tener esa apertura de cuando lo que escribís está parte de Sulvania ahí? ¿O de pronto te alienas y simplemente es una ficción creada pero sin relacionarte tanto? La verdad que sí. Está impregnada Sulvania porque es un recuerdo personal y yo creo, uh-huh, que eso desde ahí, desde que vos rescatás, yo jugando en una esquina con mis amigos y después sentarnos a contar historias, desde ahí ya estás impregnando esa parte natural que no se puede copiar y que es tuya, que es nata. Entonces mi cuento sí está eso porque son recuerdos de mi infancia donde yo lo hago la remembranza o el recuerdo. Bueno, con eso fue el cierre de este episodio, un poco más extenso, pero la verdad muy, muy divertido. Tener la oportunidad de conocer a este grupo de personas pues ha sido muy gratificante, los felicito, la verdad. Espero que puedan conllevar al mejor puerto estos cuentos y sepan pues que de mi parte tienen un espacio de difusión. A mí me encanta apoyar a gente que esté creando historias, que esté creando narrativas, sobre todo si es de terror, pues perfecto. Y también el que habla de comedia un poco ahí, bueno, le entendí como oscura, pues me llamó la atención, así que muy bueno. Igual los que son más pedagógicos para niños, creo que toda historia es válida mientras se cuente con pasión y esté escrita de una manera ordenada y organizada. Soy Rafael Echado, este fue un episodio especial del podcast Pizarra en Blanco y será hasta la próxima semana.